Amén. Amén y amén. Les invito, hermanos, esta mañana, antes de sentarse, vamos a leer el libro de Salmos 130. Gracias a Dios por su presencia, porque podemos alabarlo con tanto gozo, con tanta libertad. Salmo 130, y vamos a leer solamente el verso 4. Verso 4 vamos a leer esta mañana. Usted lo puede leer conmigo. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Repitamos todos. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Una vez más. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Siéntese, hermano. Cuando usted abre la Biblia, hermano amado, amigo, y usted comienza a estudiarla, se dará cuenta que toda la Biblia es la historia de que el hombre peca y Dios perdona. Así que por un lado podemos decir que la Biblia es el único libro que habla claramente y de manera expositiva, descriptiva, el asunto del pecado. Pero a la vez también la Biblia habla de la misma manera del perdón de Dios. Las personas al pecar, es normal que en su conciencia experimenten un peso de vergüenza y condenación. El hombre peca, la mujer peca y siente un peso inevitable de vergüenza en su conciencia y de condenación. Y cuando la persona no sabe, por una parte, lo que Dios le ofrece en su palabra, ya, la persona busca mecanismos de defensa, así le llaman los psicólogos, para esconder, para disimular, para abaratar o negar el pecado cometido. Ese es un mecanismo humano. Tarde o temprano, toda persona que usa estos mecanismos de esconder, disimular, abaratar o negar el pecado cometido, se darán cuenta que es algo destructivo, totalmente destructivo, porque hacer esto arruina, en primer lugar, la conciencia. En segundo lugar, destruye la mente, destruye las emociones, destruye los sentimientos, destruye el espíritu, el alma y también el cuerpo. Eso es inevitable. Toda persona, si usted lee, se puede comparar en esto y se dará cuenta de esta verdad leyendo los salmos, cómo afecta todo esto. Generalmente, el pecador que experimenta vergüenza en su conciencia y culpabilidad, razona y piensa algo así: no merezco nada bueno. Mi futuro está perdido. Soy un inútil, o soy un inútil. Soy un tonto. Otra de las frases que he escuchado es: en verdad es que soy muy mala o muy malo. Soy muy malo. Y otra cosa que mencionan es: ahora nadie creerá en mí. Haciendo una sincera
evaluación de todas estas frases, nos daremos cuenta que todas describen una verdad. Es una tontería seguir en pecado. Realmente la persona que peca no merece nada bueno. Realmente la persona que peca está perdida. Está perdida la persona que peca. Sí, la persona peca porque es muy mala. Esa es la realidad. Pero en algo se equivoca la persona. Y que es una verdad que debemos de analizar. Es: nadie creerá en mí. El pecador piensa así, el que está convicto de pecado. Pero a ese pecador, mire lo que la Biblia dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios le cree al pecador. Cualquiera que haya sido el pecado cometido, con conciencia o sin conciencia, Dios le ofrece perdón al pecador. Eso es maravilloso. No hay ninguna carga es tan espantosa y tan horrible y destructiva como la culpabilidad, la condenación. Por eso las personas usan mecanismos de defensa como de manera de escape de esta horrenda experiencia, traumática experiencia. Mi deseo, hermano, ante Dios ha sido, en mi oración, pedirle al Señor que hoy salgas tú con una verdadera experiencia del perdón de tus pecados, y que tal experiencia sea una realidad en tu alma. Porque muchos de ustedes posiblemente dudan acerca del perdón de Dios para sus pecados. Y para tratar de hacer esto, yo voy a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, darte contestación bíblicamente a dos preguntas que están entrelazadas. Una de ellas es: ¿por qué pecan las personas? ¿Por qué pecan las personas? Y número dos, contestarnos: ¿por qué Dios perdona a las personas? Son dos preguntas que debemos de contestarlo y que los niños debieran de ser ayudados a analizarlas, pensarlas y también experimentarlas. Vayamos en el contexto de la lectura que hicimos de hoy, el capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Estaban en el vergel. El pecado no existía. Ellos estaban con toda la autoridad. Ellos estaban disfrutando todos los días de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué pecaron? Porque Adán y Eva no eran tan débiles como tú y yo, que ya tenemos en nuestro cuerpo el ADN del pecado. Entonces, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Unos hemos dicho que pecaron porque fueron tentados por el diablo. Esa es una contestación equivocada. Así que si tú dices que tú pecas porque te tentó el diablo, estás equivocado. El diablo tentó a Jesucristo y Jesucristo no pecó. Y Él es nuestro modelo. Él es nuestra garantía. Garantía eterna. Si tú dices que Adán y Eva pecaron por no saber qué hacer, estás equivocado. Porque la Biblia dice que se le había dicho claramente
que no comieran y ni siquiera tocaran el árbol prohibido. No lo tocaran. Otra respuesta. Por ser débiles. Es que pequé por ser débiles. No te engañes. Tú no pecas por ser débil. Quien peca no peca por ser débil. Ellos estaban hechos perfectos, dice el libro de Eclesiastés. Eran perfectos. Perfectos, perfectos. Ellos, otra respuesta, pecaron por el poder del pecado. No, ellos estaban revestidos de la presencia de Dios. Revestidos de la presencia de Dios, de tal manera que no usaban vestimentas como tú y yo. Eran cuerpos inmortales, impecables. Bueno, pecaron porque fueron engañados por el diablo. No. El que te engañen no significa que estás obligado. El diablo no les puso un revólver, no les puso un paquete de dinamita para destruirlos. Ser engañado no es ser obligados. Bueno, pecaron por ser inmaduros. No. Ellos, imagínense usted, si fueron hechos inmaduros, porque dice la Biblia que cuando los puso en el Edén, les dio autoridad y responsabilidad para nombrar a los animales y para cuidar el huerto. Dios no comete errores. A ningún infantil, a ningún inmaduro, Dios le va a dar semejante responsabilidad. Y el próximo domingo le voy a ampliar esta verdad. No pecamos por ser inmaduros. Pecaron por el error de Dios. Dios los puso allí sabiendo que el diablo los iba a ir a engañar. No, entonces tú estás diciendo que Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando tú pecas es porque te equivocaste. Y tú que escuchaste el mensaje del domingo que hablaba del infierno y de la reverencia a Dios, te equivocas cuando tú sales de este lugar y sigues pecando y tú dices, no pasa nada. Estás equivocado. Estás equivocado. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero Él hace justicia. La justicia de Dios viene. Seremos puestos en balanza a toda la humanidad. Dios le dijo a Israel antes de morir, Cristo le dijo, oh Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos y cubrirte, porque eso es perdón de pecado, es cubrir, pero nunca quisiste. El pecador que es necio y es tonto e inútil, ¿ya? En otras palabras, es un idiota. El pecador peca creyéndose 7 veces sabio. Dice la Biblia que al pecador, al necio ese, lo metes en un mortero. ¿Sabes tú lo que es un mortero? Un tubo en donde se machacaba el grano y salía hecho polvo o cuadrado o quebrado. Al mortero tú lo metes y lo machacas y sigue lo mismo. El grano de maíz tú lo metes, sale quebrado, ya le cambiaste. Al necio lo metes en el mortero y sale necio, siempre haciendo lo mismo. Así que no te sientas culpable tú cuando tú has instruido a alguien y quiere seguir pecando. Entonces, ¿por qué pecaron Adán y Eva? Por no querer obedecer a Dios sencillo. Toda persona que peca es porque no quiere obedecer a Dios. ¿Sabes tú que el obedecer es algo que se tiene que aprender?
Ni el mismo Señor Jesucristo se escapó del tener que aprender. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 8, que Cristo por lo que sufrió, y habla de disciplina, de corrección, aprendió a obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. Hay que vivir en obediencia todos los días. La salvación no es un asunto, y la relación con Dios no es un asunto de religión, sino de relación con Dios, de una obediencia continua. Entonces, ¿por qué pecan las personas? ¿Por qué pecan las personas? Por no saber cómo y qué obedecer. Si tú vas a obedecer, ¿qué vas a obedecer? ¿Qué vas a obedecer? ¿Qué tienes tú entonces que realmente obedecer? Tienes que conocer la palabra para saber qué es lo que vas a obedecer. Si tú sabes que para poder conocer y vivir la palabra, si tú sabes que para poder vivir conforme a la palabra tienes que tener un instructor, un discipulador para que te enseñe a obedecer y a quien tengas que entregar cuenta. Si tú no aceptas un discipulado, estás desobedeciendo. Dios no nos mandó a nosotros a ser miembros de iglesia, nos mandó ni a ser miembros de templo, nos mandó a ser discípulos. Vayan y hagan discípulos. Si tú no buscas a quien hacer discípulo, tú estás desobedeciendo. Aunque no seas borracho, ni drogadicto, ni fornicario, ni ladrón, ni zeta, eres sencillamente un desobediente. Así de sencillo, no nos compliquemos la vida. Eso es todo. Y si tú no buscas a quien te discipule, tú podrás ser buen nazareno, buen pentecostés, buen aleluya, buen presbiteriano, buen bautista, buen musulmán y lo que tú quieras, pero tú no estás obedeciendo la palabra del Señor. Y lo primero que tú estás haciendo es violar tu conciencia. Hay cosas, hermano, mira, ¿tú crees que las personas que, por ejemplo, los mayas que no conocieron la palabra, todos se fueron al infierno? No. La Biblia dice que los que no conocieron la ley serán juzgados conforme a su conciencia. Entonces, hombre, los mayas sabían qué hacer y qué no hacer. Ellos adoraban a un Dios, una serie de cosas, pero tenían sus propios códigos morales, su propio código de respeto, y si no lo cumplían, como le decía su conciencia, conforme a esa conciencia se van a ser condenados. Así de sencillo. Vivimos en una sociedad tan corrupta y perversa, que hay cosas que ya no se enseñan en las escuelas, pero que no eran ni necesarias enseñarlas, pero que ahora es necesario enseñarlas. Por ejemplo, una de las cosas, hombre, que si ves un herido, un necesitado, una mujer embarazada desmayándose, un alcohólico ahí que se está metiendo en problemas, ¿qué bien puedes hacer por él? Te lo dice tu conciencia. Pero si tú dices, no, yo no hago nada, yo no me quiero meter en problemas, estás violando tu conciencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está violando su conciencia. ¿Y qué está haciendo? Está pecando. Está pecando. Tú te subes a un camión. No dice en la Biblia que si se sube una anciana de 80, 90 años y tú estás sentado, o se sube una mujer embarazada con 2 niños, lo que sea, que tú, no dice la Biblia que tú debes levantarte y darle el asiento a ellos. Eso, hombre, es de conciencia. Pero somos tan corruptos en esa sociedad tan corrupta que no pasa nada, que se la aguante. ¿Para qué envejeció?
¿Para qué sale con 2 niños? Tú no entiendes entonces. Estás violando tu conciencia. Violamos nuestra conciencia, hermano. Por ejemplo, te digo, ¿no dice la Biblia que tú debes llegar a tiempo a la hora de tu trabajo? ¿A ti no te gusta que el dueño de la empresa te vea llegando tarde? ¿Por qué? Porque tu conciencia te lo dice ya. Tú debes de estar a tiempo. ¿No te dice tu conciencia que cuando vas a tu grupo de discipulado tú debes de estar a tiempo? No está escrito en la Biblia, pero está escrito en tu conciencia. Que las cosas se hacen a tiempo. Que no debemos de ser indisciplinados. ¿Cierto o no es cierto? Son cosas de conciencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que debemos de obedecer a nuestra conciencia, porque para eso te la puso Dios a ti y a mí. Debemos de hacer las cosas de manera que, como nos dice nuestra conciencia. Un niño, tú lo dejas allí y dejas el pastel en la mesa y el niño sin pensar ni nada. El niño es niño. Y él agarra y le hace y se lo pone y se pinta y se está embarrado y después tú llegas y te quedas, ¡qué barbaridad! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién tocó el pastel? Y tú le preguntas al niño, ¿quién tocó el pastel? Y está embarrado. ¿Por qué te dice que no sabe? Su conciencia le está acusando. Tú tienes que enseñarle, entonces yo tengo que enseñarle, hijo, no, mira, yo sé que tú lo comiste. Cuando uno hace algo, debe de aceptar la responsabilidad. Yo no te voy a castigar. Yo fui la que tuve la equivocación de dejarlo allí a tu mano. Pero, ¿sabes qué? Nunca hagas eso. No, mi amor, dígame la verdad siempre. Eso es. Si tú no enseñas al niño, cuando llega a grande, aunque tenga 70, 80 años, actúa de la misma manera. No se come el pastel porque no lo tienes ahí, pero hace otras cosas. Y la persona lo niega, cosas de su conciencia. Oye, papá, te dijo el doctor que no te tomaras la Coca-Cola. Oye, ¿te tomaste Coca-Cola? No, no recuerdo. No recuerdo. No dice la Biblia que no debes tomar Coca-Cola. Pero lo que te dice el médico y tú no lo obedeces, estás violando tu conciencia. Estás violando tu conciencia. Yo sé que todos comprendemos este asunto. Ahora, ¿cuál es el primer paso de no violar la conciencia? Hacer lo que debes hacer. Si tú sabes que debes de discipular, si tú sabes que debes de ser discipulado, búscate una Biblia, búscate un discipulador. Y entonces estarás aprendiendo a obedecer. Y te darás cuenta entonces que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, pasemos a la otra pregunta. Entonces, si ya no contestamos, ¿por qué pecan las personas? Sencillo, ¿por qué pecan? Porque no quieren obedecer. Son desobedientes. Totalmente desobedientes. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué Dios perdona a las personas? ¿Por qué Dios perdona a las personas? ¿Por qué confiar en que Dios nos puede perdonar si no lo merecemos? Sencillo, hermanos. Es porque Él ama a su creación y Él es soberano y Él ha decidido perdonarnos y perdonar a cualquier persona que confiesa su pecado y se aleja de Él. Óigame,
que confiesa su pecado y se aleja de él. Confiesa su pecado y se aleja de él. Usted no puede estar discipulando a una persona que sigue en su pecado. No puede. No puede. No puede estarse discipulando a una persona que no ve usted ningún intento de dejar el pecado. Dios quiere perdonar a las personas. Dice la Biblia en el Salmo 103 que Dios es el creador de todo lo que existe, incluyéndote a ti y a mí. Somos su máxima creación porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y sabe Él que hemos sido afectados en gran manera por el pecado de Adán y Eva. Y Él quiere restaurarnos. Él pudo haber dicho, bueno, voy a hacer otro Adán y Eva, voy a destruir esto. Pero Él dijo, no, yo voy a restaurarte. Y ya di el remedio para que tú seas restaurado. Tú puedes ser restaurado. Tú no tienes por qué irte al infierno. Si te vas a ir al infierno no es por voluntad de Dios. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, quiero yo la muerte del impío. Yo quiero la muerte del impío. ¿Acaso dice Dios, no vivirá si se apartara el impío del pecado? Yo soy un testimonio de eso. Yo me alejé del pecado. Tú puedes levantar tu mano y decir, yo me alejé del pecado. Yo me alejé del pecado. Yo no estoy pensando en pecar. No estoy planeando de aquí a unos meses a pecar. No estoy planeando pecar. No, ni en mi mente está eso. Y le voy a explicar por qué unos pensamos de esta manera y otros no. La Biblia es muy explícita, descriptiva en el anhelo del perdón que Dios nos quiere dar a nosotros. En el libro de Miqueas, por ejemplo, no lo busques, pero te doy si quieres escribirlo. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Dice Dios, dice el profeta, ¿quién es Dios como tú que perdona la maldad, que se olvida del pecado? ¿Quién es Dios como tú que no retiene el enojo para siempre? Escúchame bien, porque se deleita en perdonar. Dios se deleita en perdonar para que tú, dejando el pecado, seas un deleite para Él también. Dios se deleita en perdonarte para que tú te deleites en Él también. ¿Quién es Dios como tú? Dice, que sepultará nuestras iniquidades y echará al fondo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Hasta los que hemos olvidado. Tú pecaste desde que tenías 5, 7, 10 años, 12 años. Y entonces, viene lo interesante, que tú vienes a confesarle a Dios tus pecados a los 50 años y tú hay pecados que no te acuerdas. Pero Dios los tiene en su lista y los borra. Hay 5 imágenes bíblicas acerca del perdón que espero que te ayuden, porque no te voy a definir el perdón, te lo voy a describir el perdón como se describe en la Biblia. Y aquí déjame decirte algo muy interesante. Tengo información que se van a bautizar como 16, 17 personas. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero quiero decirte algo interesante. Me están diciendo que hay unas personas que tienen como 13 años, 15 años, interesante. Estudiando acerca en la teología hebraica, aramaica, estudiando la teología de los judíos hebreos desde la antigüedad, desde los tiempos aquellos, podríamos decir, de Abraham, Isaac, Jacob. Es interesante que nosotros entendamos la gran misericordia de Dios para nosotros. La Biblia dice, bueno le es al joven llevar su yugo desde la juventud. Hay otro también
textos que hablan de la juventud. Y esto es interesante porque los judíos, en la teología judía, ellos creen que la persona, cuando la muchacha cumple 13 años, ya es responsable de sus pecados. Y cuando el muchacho cumple 12 años, ya es responsable de sus pecados. Y ellos dicen esto porque el cerebro, para ellos, se ha desarrollado ya de tal manera que tienen la capacidad para comprender y diferenciar entre lo malo y lo bueno. Sí, yo creo que algunos están pensando en ese texto: instruye al niño en su camino aun cuando fuere viejo. Pero no está hablando del niño que tenemos ahí con 4 o 5 años. Está hablando de ese niño que vamos formando 7 a 8 años. Por eso ellos a los 5 o 7 años ya saben ellos los libros de la Torá, y después el primer mandamiento: oh Israel, este es el mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y solo ese texto lo ayudan a ese niño a descifrarlo, a comprender todo lo que cada uno significa. Cada palabra, eso podríamos decir, es una llave, es un código. Y la verdad, hermano mío, es que podemos tenerlo en la escuela dominical y darle ese texto a ese niño, pero si no lo comprende, llegará a adulto, bautizado y todo, y seguirá pecando. Yo le quiero decir a usted esto: ¿usted es perdonado? ¿Es usted perdonado? Hágase esa pregunta. ¿Está seguro que es perdonado? Le voy a decir las imágenes bíblicas acerca del perdón. Una de ellas: Jesucristo dijo, Mateo 11, escriba Mateo 11:28. Yo quiero aprovechar el tiempo, por eso no le hago buscar los textos. Mateo 11:28. Si usted busca el texto, ya se está saliendo de onda conmigo, ya no estamos en la misma. Solo escriba, por favor. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. El perdón es un descanso. El perdón es un descanso. Mírate 2 yuntas de bueyes, ¿ya? 2 yuntas de bueyes. Y entonces los pobres bueyes vienen cargando ahí, ponte tú, 3, 4, 5 toneladas. Y llegan al lugar y no le quitan la carga, sino que a los bueyes le quitan la carga. No quitan la carga de la carreta, sino que le quitan la carga a los bueyes. Viene el dueño de los bueyes, suelta uno y suelta al otro. Eso es perdonar. Tu carga ya fue quitada. Y la carga que te quita es destructiva. Ahora, Dios dice: yo te quito la carga. Pero si tú no tienes confianza, tú sigues con la carga. Tú sigues con la carga. Yo te quito la... Ven a mí todos los que están trabajados y cargados. Confiesen sus pecados, arrepiéntanse, déjenlo. Pero si tú no confías, no, tú sigues con tu carga. Dios no puede hacer nada. Dios no va a creer por ti. Dios la quita. Dice en Miqueas 7:18 que Dios se olvida el pecado. Esta no es una invitación en el léxico como nosotros lo usamos, de que, bueno, si Dios olvida el pecado, entonces yo puedo seguir pecando. No, esto no es así. La palabra aquí, olvidar, significa romper, destruir, quemar el puente hacia el infierno. ¿Has visto tú que en la guerra los bandos lo que tratan de hacer es o construir puentes o destruir puentes? Aquí lo que Dios hace es destruir el puente que te lleva al infierno. Eso es perdón. No hay puente más. Libre tú. Ahora yo tengo un puente. ¿Sabes tú que Cristo es conocido como puente también, pero no para el infierno, sino para ir al cielo?
Ese es el puente que necesitamos nosotros. ¿Captas la idea? Yo ya no tengo puente para ir al infierno. Yo ya no tengo puente para irme al infierno. En Miqueas también dice que Dios sepultará nuestras iniquidades. Imagínate tú, Dios sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué es sepultar iniquidades? Iniquidad, ¿sabe qué es iniquidad? Iniquidad es que tú cometas una y otra y otra y otra vez el mismo pecado. Tropezarnos con la misma piedra. Tropezarnos con la misma piedra. Eso es. No sé si tú has oído hablar de la señora Elizabeth Taylor. De hecho, ella falleció. Una señora que se casó 11 veces. Oye, tuvo 11 malos maridos. No, la mala era ella posiblemente. Imagínate. No. Entonces, ¿qué significa que sepultará nuestras iniquidades? Que Él va a hacer desaparecer, va a librarnos de nuestros sentimientos de culpabilidad que produce haberlo hecho una y otra y otra y otra y otra vez. Dicen por ahí que al gato se le echa agua una vez, no dos veces. Y debemos de ser como el gato si realmente nos hemos arrepentido y hemos creído en el perdón de Dios. Esa es la realidad. También el libro de Miqueas habla de otra imagen. Dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hasta hoy los científicos no han podido llegar y asegurar que llegaron ya al fondo del mar. Han ido a la luna, ya enviaron a Marte, a Mercurio, a Júpiter, no sé dónde, pero no pueden llegar a la profundidad del mar. El mar para los judíos era un monstruo destructivo, horrendo, que se tragaba todas las cosas. Y lo que está diciendo es que cuando lo va a tirar a la profundidad del mar, es que la ofensa que tú le hiciste a Dios, con toda seguridad, Él la va a depositar allá en lo más profundo del ser, donde ese monstruo se lo come y nadie entonces te puede decir, aquí está tu ofensa. Somos nosotros los que no olvidamos que Dios ha perdonado a la adúltera, al ladrón, al mentiroso, y hacemos leña del pecador, pero Dios no. Por eso, como decía una camiseta hace mucho tiempo, cuando el diablo te recuerde tus pecados, tú recuérdale tu pasado, tú recuérdale su futuro. Está perdido, el diablo está perdido. Yo no, tú no. Todavía puedes ser perdonado. Todavía puedes obtener perdón. No importa con qué barro te hundiste, no importa el pantano que pisaste y te revolcaste, no importa el estiércol que comiste, hay perdón en Cristo Jesús. Así lo dice Dios. El hombre no puede perdonar, pero Dios sí puede perdonar. Y se deleita en perdonar. Alabado sea el Señor. Por eso dice la Biblia, deje el impío. No le está hablando a los del mundo, te está hablando a ti y a mí. ¿Sabes quién es el impío? El que conoce la palabra, pero no la practica. Es un impío. ¿Ya? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Alabado sea Cristo. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio, amplio, amplio en perdonar. Alabado sea Dios. Tan amplio como el universo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
Es muy importante que tú escuches esto. Óyelo, para que seas reverenciado. En tu palabra probablemente dice temido. En la mía dice reverenciado. En otras versiones dice, pero tú, en ti hay perdón para que seas satisfecho, para que seas alabado, adorado, para que seas enaltecido. Pero aquí, reverenciado. Hay personas que no hemos captado la cultura en la cual vivimos. Vivimos, hermano, en una cultura de vergüenza y no de culpabilidad. De vergüenza y no de culpabilidad. Y eso es peligrosísimo. Es una droga que nos estamos tomando y no nos damos cuenta que nos vamos a ir al infierno. La Biblia nos muestra no una cultura de vergüenza, sino de culpabilidad. Déjeme mostrarle la gran importancia de esto. Adán y Eva sintieron vergüenza y sintieron culpabilidad. Por eso se escondieron. No entendían ellos, no sabían que en Dios hay perdón, pero ahora tú lo sabes y yo lo sé. Dios quiere que el hombre, la mujer cuando peca, sienta vergüenza. Se avergüence de su pecado. Pero también quiere que el pecador sienta culpabilidad. Y déjeme decirle que no es una excusa, que yo sé que usted me ve aquí y usted puede decir, el pastor es duro, hacha, cuchillo, machete. Sí, no soy yo, es la palabra. Si la palabra no te hace a sentirte culpable por tu pecado, no es palabra de Dios. La palabra es como martillo. La palabra es como espada. La palabra es como fuego. La palabra tiene que hacer sentir a la persona que está condenada para poder recibir la abundancia del perdón de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nos presentan la palabra, no, es muy duro, es muy cruel, muy esto, muy el otro. No te dejes engañar por esa gente. No te dejes engañar por esa gente. Las personas están acostumbradas a violar su conciencia. Te lo digo. Están acostumbradas a violar su conciencia. Se pasan el alto. Y hacen chistes de la suegra, hacen chistes del esposo, hacen chistes de sus vecinos. No tiene que decir la Biblia, respeta a tu suegra. Y hasta desde los púlpitos se hacen burlas de las suegras. Que la bruja, que la esto, que la otro. Y nos reímos, hermano, de semejante indecencia, de semejante irrespeto, de semejantes vulgaridades, obscenidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta cultura de vergüenza que vivimos, lo que buscamos solamente es que se apacigüe el remordimiento, el dolor de haber pecado. No sé si usted ha visto alguna vez que el hombre toma y llega a la casa, pasa borracho sábado y domingo, el lunes va a ir a trabajar y le dice a la esposa y a los hijos, con lágrimas en los ojos, me tomé toda la semana, no traje el dinero para ustedes, pero les prometo que nunca vuelvo a tomar, sí, hasta el viernes. Y el sábado lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir. Es la vergüenza del alcohólico. No se siente culpable. No siente que ha hecho una maldad.
El hijo que le roba a la madre. Ay, mamá, no te pases, si solamente te robé tanto y que usted quiere tanto. ¿Qué te importa a ti lo que es de tu mamá? No le toque nada, es de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que siente vergüenza quiere un tiempo para que se amortigue ese dolor y para que las críticas negativas y el enojo se apacigüen también y la gente olvide nuestro pecado. Ahí tiene de ejemplo nacional todos los gobernadores del PRI, todos los gobernadores del PAN, Tabasco, Monterrey, por todas partes. Ahí está el de Tabasco que agarraron en Guatemala, ya regresó, lo echaron preso, ya va a salir, hasta medalla de honor creo que le van a dar al tipo ese. Esa es la realidad. Esos son los ejemplos que tenemos. Ya se le olvidó a la gente. Y después salen a hacer propaganda y le prometen la gloria a la gente. Y viene lo mismo. No se ofenda, yo estoy predicándole la palabra de Dios, se la estoy ilustrando. Esa es la cultura que nosotros estamos viviendo. Son cínicos, sinvergüenza, pecadores. Y solamente lo que están buscando es que a la gente se le olvide. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, como la prensa y la televisión expone para avergonzarlos. Pero la famosa impunidad, no hay condenación para estos pecadores, para estos violadores. Y entonces la persona que siente vergüenza solamente se limita a ¿qué van a decir de mí? Ay, ¿qué van a pensar? Ay, ojalá se le olvide. Y vuelve a pecar. Vuelve a pecar. Así la persona, entonces, con el tiempo vuelve a cometer el pecado y vuelve a cometer el pecado y vuelve a cometer el pecado y vuelve a cometer el pecado. No siente culpabilidad porque ha endurecido su conciencia. Cállate, yo no soy culpable. Si todo el mundo lo hace, si yo no lo hago como los otros son peores. Si Julano también lo hace. Eso es lo que hacemos. Otros ya ni sienten vergüenza. No la sienten la vergüenza. Estas personas, les repito, no sufren de culpa, ni tienen miedo, dice el infierno. Pero mire cómo dice la Biblia aquí entonces. Pero en ti hay perdón, no para que seas temido, sino para que seas reverenciado, respetado, estimado, agradecido. Dios, no te quiero ofender, no te quiero lastimar, te quiero agradar, te quiero servir. Dios, dime qué tú quieres que yo haga y yo lo voy a hacer, Señor. No importa el precio, no importa la condición. Tú me has perdonado, has dado tu vida, ahora te doy la mía, Señor. Para eso es que Dios nos perdona. El perdón no es licencia para pecar como en muchas congregaciones se predica. Dios te perdona, salvo siempre salvo. Esa es una doctrina demoníaca. Eso no es cierto. Hay que respetar. Cuando una persona siente culpabilidad en lo interior, siente condenación, sufre vergüenza, pero ve y reconoce su pecado y la responsabilidad y también se aleja del mismo, obedece. Dios te quiere hacer entender a ti y a mí que cuando tú estás en pecado estás destruido. Y entonces Él quiere perdonarte para reafirmarte, para que seas una nueva criatura, una nueva persona. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios no perdona media. Dios lo perdona todo. Todo, todo, todo.
Hermano amado, desde la antigüedad se ha dicho, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Moisés, investido del Espíritu, se para frente al pueblo de Israel y le dice estas palabras: oh Israel, ¿qué es lo que te pide hoy el Señor tu Dios? Israel, escúchame, ¿qué es lo que te pide hoy? Hoy, ¿qué es lo que el Señor te pide? Si no es que le reverencies, si no es que le respetes, si no es que le complazcas, si no es que le satisfagas, si no es que le deleites y andes en todos sus caminos, y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas todos sus mandamientos y todos también sus preceptos, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Algunos de ustedes no prosperan ni espiritualmente y no pueden prosperar materialmente. Se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, pero no prosperan. ¿Por qué? Porque andan a medias. Algunas cosas las hacen por vergüenza, otras no. Tenemos que sentir culpabilidad. Señor, te he ofendido. Reconozco que he ofendido. Tenemos que ser crueles. Crueles de enfrentar nuestra propia verdad. No necesitamos, hermano, andar pecando públicamente. Tú en tu cama, en tu hamaca, aquí. Este es el campo que el enemigo usa para destruirte, para que peques. Esto aquí, esto. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están tus deseos? Dios te quiere perdonar para deleitarse en ti y para que tú lo deleites a Él. ¿Sabes qué? Aquí siempre ha estado el Espíritu Santo de Dios. El lunes estamos en una junta de administración y una de las jóvenes que van a ser recibidas como miembro de la iglesia, le preguntamos: ¿cómo estás? ¿Te edificó el mensaje de ayer? Nos vimos el lunes. No me contestó, se puso a llorar. Y lo que nos dijo: me deleité. Quiero deleitar al Señor. Quiero vivir para Él. Pero otros y otras han salido de aquí el domingo y dicen: yo ya tengo mis planes. No pasa nada. No pasa nada. Hoy es el tiempo para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él. Hermano, yo por primera vez me arrepentí hace 47 años. Pero tengo 47 años de estarme arrepintiendo todos los días. ¿Y sabes qué es arrepentirse? Es volverme a Dios todos los días. Todos los días. Volverme a Dios. Y hoy es un día que debemos volvernos a Dios. ¿Quieres venir? ¿Te ha hablado Dios hoy? ¿Te ha hablado Dios hoy? Si Dios te ha hablado, ven al Señor. Pónganse de pie, hermano. No salgas de aquí, de la misma manera. Yo te invito a venir al Señor.
Dios te quiere perdonar, te quiere afirmar en su perdón. No importa lo que hayas hecho. Padre Celestial, tú quieres que nos vaya bien en esta tierra. Tú deseas que nos vaya bien. Tenemos que aprender cada día, Señor, a obedecerte. Así como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay personas, Padre Santo, que si tú vinieras hoy, mi Dios, tú lo sabes, que posiblemente se van a perder. Son necios, Padre. Son necias. Padre, te he pedido, Señor, que derrame un espíritu de convicción y certeza. Que nos ayudes a aceptar nuestra culpabilidad y deleitarnos en el perdón que tú nos das. No queremos abaratar el pecado. No queremos disimular el pecado. No queremos disculpar el pecado. Como dijo David, contra ti y solo contra ti he pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Yo te pido, Señor, como cuando Esdras, yo te pido, Señor, como cuando Moisés se presentó ante ti. Yo te pido, Señor, como cuando Daniel y Jeremías se presentaron ante ti y te decían: perdona el pecado de nuestros padres, perdona el pecado de nuestros antepasados, perdona ahora los pecados de tu pueblo, Señor. Perdona ahora, Señor. Oh Dios, que podamos aceptar que tú quieres cubrirnos como la gallina cubre a sus polluelos. Tú quieres cubrirnos, Dios, de esa condenación, de ese pecado, Señor, de esa maldad, Padre. Tú quieres hacerlo, Padre Santo. Es fácil huir, Señor, de tu palabra. Es fácil huir, Señor, y no ajustarnos a ti. Hermano, hermana, pregúntate, mi amigo, pregúntate. ¿Sales tú ahora con una determinación de obedecer a nuestro Padre Celestial y su palabra? No por miedo de irte al infierno. No por miedo a experimentar vergüenza y el que dirán. No por miedos a ser condenado. Podemos salir todos con la determinación de obedecer para deleitar a nuestro Papa. Para deleitar a nuestro papá. Para satisfacer el deseo de su corazón. Para satisfacer el propósito suyo, porque para eso mandó a su Hijo, para perdonarnos nuestros pecados, para hacernos olvidar el pecado, para destruir el pecado de nuestras vidas, para librarnos de la vergüenza, para librarnos de la condenación. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la importancia del discipulado. Esa es la importancia de discipular. Esa es la importancia de aceptar ser discipulado, de entregar cuentas, de que nos exhorten, que nos dirijan, que nos guíen, que nos rectifiquen, que nos apoyen, que nos consuelen.
Y recuerda, mi hermano, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Recuerda cómo el Señor Jesucristo le dijo al discípulo: no temas, manada pequeña. No temas, manada pequeña, obedece nada más. Porque a tu Padre, a vuestro Padre, le ha placido darles a ustedes el reino. Camina en el reino, mi hermana. Camina en el reino, mi hermano. La bendición está allí, tu prosperidad está allí. Te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Vas a ser un buen estudiante. Vas a ser una buena estudiante. Vas a ser un buen vecino. Vas a cambiar tu carácter. Vas a cambiar tu manera de ver la vida. Tus sentimientos, tus deseos, tu voluntad. Todo va a cambiar día a día. Y recuerda, vas a sufrir. Porque Cristo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. El camino no es fácil, pero es de victoria. Es para héroes. Es para más que vencedores. Es para triunfadores. Es para aquellos que anhelan ver el rostro de Cristo sin avergonzarse, sin alejarse de Él. Aleluya, bendito sea nuestro Padre Celestial. Es para aquellos que están como no teniendo nada, pero lo tienen todo. Es para aquellos que están como muertos, pero es aquí muy vivos, aleluya. Es para aquellos que están como pobres, pero muy ricos, ricos espiritualmente. Es para aquellos que están como huérfanos, pero tienen un Padre Celestial. Es para aquellos que aparentemente son dignos de lástima, pero que están siendo honrados porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que queremos. Para eso obedecemos. Para eso nos perdonó Dios. Para deleitarle. Para deleitarlo. Para deleitarlo a Él. No te dejes engañar. Si tú le has pedido y confesado tu pecado a Dios, recuerda lo que la Biblia dice: no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ya no hay más culpabilidad. Todo ha sido borrado. Todo ha sido cubierto. Alabado sea el Señor. Ahora deja que fluya en ti un río de gratitud. Un río de buena voluntad para Dios. Un río de confianza, un río de humildad, un río de respeto, respeto a la palabra, pero respeto a tu conciencia, respeto a esa conciencia, ese ser que Dios ha puesto en ti corazón, en tu ser y en mi ser, que nos dice: hey, por aquí no es, hey, detente. ¡Ey, párate! ¡Ey, no lo hagas! Aleluya. Hoy hay fiesta en el reino de los cielos. Hoy Dios se deleita. Si tú sales de aquí, mi hermana, mi hermano, con la certeza que eres perdonado, de que ya no eres pecador, de que ya no vas a planear pecar. Ya no vas a planear pecar. Ahora vas a planear cómo satisfacerlo a Él. Porque para eso es el perdón. En Dios hay perdón para que lo podamos satisfacer. Aleluya. 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 Aleluya, Padre. Bendito tú que creaste los cielos y la tierra y nos hiciste a tu semejanza. Hiciste todo para restaurarnos, para rehacernos. Aleluya, Padre. Aleluya. Y para que ayudemos a otro a restaurarse, para que ayudemos a otro a rehacerse. Tú no quieres la destrucción de los matrimonios, tú no quieres la destrucción de la familia, tú quieres rehacer la familia, tú quieres rehacer el matrimonio. Tú quieres rehacer a los hijos. Tú quieres rehacer a las hijas.
Gracias, Padre. Gracias. Porque tu perdón nos indica que tú nos has puesto en primer lugar. Y ahora nosotros en gratitud te vamos a poner y te ponemos en primer lugar en nuestra vida. Tú eres lo primero para nosotros. Te queremos satisfacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.